Diga conmigo, Dios es poderoso. Diga conmigo, Dios es hermoso. Yo creo que hoy vas a cambiar algo en tu vida. Y una de esas es la forma en que ves a Dios. La vez, el miércoles anterior, ¿de qué hablamos? A ver si se acuerdan. No, el miércoles. Estábamos hablando del pecado y de la gracia, ¿no fue? Si leen lo que escribe. Diga pecado y gracia. Hoy quiero tratar de brindarte la herramienta que necesitas para vencer. Hay muchas cosas que han estado viviendo y pareciera que estuvieses saliendo perdedor. Pero dile al que tienes al lado, no todo está perdido. Dios tiene el control. ¿Alguien sabe lo que es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? El ser humano toda la vida, desde que Dios lo creó, ha estado luchando contra esto. Si obedece o no obedece a Dios. Y esta palabra quiero que la veas y trates de tener un poco en tu interior, de examinarla, profundizarla. Porque es la palabra que te va a permitir a ti salir de donde estás. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 59, versículo 2, por favor. Isaías ¿Alguien me puede buscar la nueva versión? Yo voy a leer esta y luego ustedes leen la otra, ¿vale? Isaías 59, 2. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Diga conmigo, división entre vosotros. Y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharnos. Vuélvelo a leer, por favor. Pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharnos. Lee la que tienes tú allí. Son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. Nueva traducción viviente. En todas dice que ya
no los escucha. Y hay momentos de nuestras vidas que nosotros sentimos como que la presencia de Dios se aparta, como que Dios no nos oye. Y yo quiero que tú puedas entender que así como viene la tentación, así como viene la oportunidad para pecar, también viene la oportunidad para ser libre de ella. Hay muchas personas acá que por aquella circunstancia sienten que Dios se ha alejado. Y hoy yo voy a tratar de seguir abundando un poco en esto del pecado, porque tú debes tener la revelación de lo que Dios quiere para ti. A veces nosotros conocemos como pecado el mentir, el chisme, robar, matar, codiciar. Pero pueden haber muchas cosas que tú estás haciendo y realmente es pecado. El no orar es pecado. ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Sí o no? Por la Biblia. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Sí, señor. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Mire, yo le doy gracias a Dios que en este tiempo hemos establecido un altar de oración, porque creo que lo que está pasando a nivel mundial es producto del pecado, de que la iglesia no está orando. 12, 23. 1 de Samuel 12, 23. ¿Quién era Samuel? ¿Aló? ¿Quién era Samuel? Mira lo que dice el profeta. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Aguántalo allí. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar, dejando de orar yo. Vamos a leer otra versión. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado. Eso no es. Así que lejos de ti sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Tienes una allí? En cuanto a mí, si dejara de orar por ustedes, pecaría contra Yahvé. Les indicaré pues el camino bueno y derecho. Dejar de orar es pecado. Y así hay muchas cosas que nosotros podemos estar haciendo que nos separan de Dios, que hacen que Dios se tape los oídos para con nosotros. Pero gracias a Dios esta iglesia está aprendiendo a orar. Amén. Gracias a Dios esta iglesia está aprendiendo a buscar. Y hemos visto en estos días cómo Dios está subiendo, ¿no?, la manifestación de su gloria. Y mientras yo estaba allí, yo no me podía sostener sobre mis pies. Por eso me postré. Yo pensé que me iba a desmayar. Créanme, yo pensé que me iba a desmayar. Y si tú me preguntas, pastor, ¿oró antes de venir? No. Estaba compartiendo y todo aquello. Pero Dios recompensa lo que nosotros hemos hecho tras cámara. Ojo, en lo personal digo que todavía falta. En lo personal digo que el amor de Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Y debemos aprender a valorarlo, debemos aprender a cuidarlos. Y debemos aprender a caminar y a escoger. ¿Qué camino escogemos? Si el camino del pecado o el camino de la redención. ¿Cuántos han dicho alguna vez la carne es débil? Vamos a Romanos 7, perdón, Génesis 3:1.
Shamalai Kimalabaso. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Sigue. La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Sigue. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. ¿Podrán conocer el qué? Dice, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Míreme esto. Satanás se le presenta a la mujer y le dice: come de ese árbol, hazlo, no te va a pasar nada. Al contrario, lo que pasa es que Dios no quiere que tú tengas el conocimiento. Lo que pasa es que Dios no quiere es que tú seas igual o semejante a Él. Cuando tú lees un poco más abajo, dice que dentro de todos los árboles se encontraba el árbol de la vida eterna. Pero ellos prefirieron escoger lo malo. Ellos prefirieron escoger desobedecer a Dios. Miren esto. La palabra enseña que Dios le dijo: de todo puedes comer, pero de aquel no. Y a mí me llamó mucho la atención esto, que ¿quién comió primero el fruto? ¿Y por qué Dios no regañó a Eva? Vino Dios cuando Adán comió el fruto. Porque el mandato era ¿para quién? Para Adán. Él era la autoridad puesta allí. Y Satanás, ¿a quién fue a buscar? A Eva. Pero ¿por qué Dios no regañó a Eva? ¿Por qué tú crees que Dios no regaña a Eva? Parece extraño, ella también. Es más, ella fue la que sedujo al hombre para que lo comiera. Ella fue la que agarró y le dijo: mi amorcito, mira este fruto. Esto quiere decir, y me hace entender a mí, porque cuando Dios crea a Eva, Él dice: carne de mi carne, porque ha salido de mis huesos. Mire lo que Él declaró: carne de mi carne, porque ha salido de mis huesos. Ya Él la hizo parte automáticamente y emocionalmente de Él. Y como lo hizo emocionalmente, sabía que Eva tenía gran influencia en sus emociones. La serpiente, Satanás, sabía que tenía gran influencia dentro de él. Porque él sabía que apenas le dijera a Adán: come, él iba a decir que no. Pero fue a sus emociones. ¿Quiénes eran sus emociones? Eva. Mas sin embargo, Dios exhorta, regaña y castiga. Y me llama mucho la atención que habían dos árboles. Había muchos, no, pero habían dos árboles que
que uno era el que no debían comer y el otro era el que lo llevaba a la vida eterna. Cuando tú finalizas ese pasaje dice que Dios puso este árbol, como que lo arrancó el huerto del Edén con el árbol y lo colocó allá, no sé, me imagino yo que está en el paraíso para cuando baje la nueva Jerusalén, esté allí y podamos comer de ese árbol. ¿Sí? Pero mírese esto, ellos tenían la oportunidad de poder comer de ese árbol. Dile al que tienes al lado, ellos tenían la oportunidad de comer de ese árbol. Tú tienes la oportunidad de comer de ese árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? Jesús. Mas sin embargo, siempre buscamos argumentos para no comer de Él, para no estar con Él. ¿Se acuerdan de la prédica pasada cuando decía que la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel? La presencia de Dios en aquel entonces estaba allí, estaba con Él. La presencia de Dios está aquí, está contigo. Y hay un privilegio que no es que para la casa del pastor donde se va, no, tú te vas para tu casa y la presencia también se va contigo. Pero son nuestras acciones las que nos alejan de ella. Esas acciones negativas se llaman pecado. Tú debes aprender a cuidar y a no contristar al Espíritu de Dios. Y me estoy afincando en esto porque mira, Dios me ha estado hablando de un mover glorioso que ha de desatar en este tiempo sobre esta iglesia y sobre el mundo entero, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y tú debes entender que el pecado es lo que te aleja de Dios. Y debes procurar no pecar. Dile al que tienes al lado, procura no pecar. Procura no pecar. Mírame esto, vamos al capítulo 4. Génesis 4:3. Dice, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. ¿Qué hizo Caín? Presentó una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió, diga conmigo, escogió las primeras crías más gordas, diga conmigo, más gordas, y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. ¿Cómo lo recibió Dios? Con mucho agrado. ¿Por qué lo recibió así? Porque era lo primero y era lo mejor. Diga, lo primero y lo mejor. Te pregunto yo, ¿realmente en tu vida Dios es lo primero y lo mejor? Pregúntale al que tienes al lado y si quieres le responde. ¿Realmente en tu vida Dios es lo primero y lo mejor? Sé sincero, sé sincero. ¿Sí o no? ¿Es o no lo es? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? Y esto agradó a Dios. Dice, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Mira, ¿por qué estás tan triste y enojado? Hay cosas que le has estado pidiendo a Dios y
como no lo has recibido, estás triste y enojado. Pregúntale al que tienes al lado, ¿por qué estás triste y enojado? Mira lo que dice Dios. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte. Como un león, como un león. No te dejes dominar por él. Si haces lo correcto, allí va a estar Dios. Dile al que tienes al lado, haz lo correcto. Ayer visitábamos a alguien, estábamos conversando y por revelación Dios traía algo a mi vida. Y yo le dije a esa persona, mira, lo que pasa es que realmente no has muerto a tu yo. ¿Cómo yo sé que no has muerto a tu yo? Porque no estás haciendo lo que Jesús haría. ¿Qué haces tú cuando algo no te sale bien o como tú quieres? ¿Qué haces tú cuando la persona que está a tu lado te grita, te lastima, te hiere? ¿Haces lo mismo que haría Dios? Eso se llama morir al yo. Ejemplo. Tus enemigos. ¿Crees tú que tus enemigos merecen amor? ¿Tú los amas? Sería hipocresía, ¿no? Me dices, sí creo que merecen amor, pero ¿tú los amas? ¿Qué es lo contrario que tú tienes que hacer para morir a tu yo? ¿Qué dice tu yo? Tu yo te dice, no lo ames. Tu yo te dice, no lo perdones. No se lo merece. ¿Para qué yo voy a ir donde el pelón ese? Eso te dice tu yo. Ay, qué fastidio, mejor me voy a ver la novela. No, mejor me quedo aquí viendo el partido de fútbol de Colombia, cómo pierde. Hoy juega. Estoy profetizando. Eso sí me molesta. No, vamos a creer que va a ganar. Mira eso. Eso es lo que dice el yo. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer lo contrario. Y esto Pablo lo explicaba en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 7. Si quieren van buscando para leerlo. Romanos 7 versículo 7. Y allí en la palabra está la clave. El pecado es lo que te separa de Dios. Y cuando tú haces lo que a Dios no le agrada, eso se llama pecado. Y a Dios no le agrada que tú tengas enemistad. A Dios no le agrada que tú te acuestes peleado con tu esposa, con tu esposo. A Dios no le agrada que tú murmures, que tú te dediques al chisme. A Dios no le agrada que tú robes. A Dios no le agrada cuando tú no diezmas, estás robando. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. A Dios le agrada, a Dios no le agrada cuando tú no le dedicas tiempo. Cuando tú le dices a Dios, Señor, tú eres lo más importante, eres lo primero y lo mejor en mi vida, y tú no se lo demuestras. Tus acciones dicen lo contrario. Tus acciones dicen lo contrario. A Dios no le agradan los tacaños. A Dios no le agradan los codiciosos. A Dios no le agradan los mentirosos.
Para Dios poder trabajar dentro de tu corazón, tú necesitas hablarle a Él con la verdad. Tú necesitas decirle: Señor, yo soy un desgraciado que me gusta codiciar. Señor, yo soy un mentiroso. Señor, ayúdame aquí, porque mira, cada vez que veo esto, la pierna me tiembla. Cada vez que veo a ese hombre guapo, yo no sé qué me pasa, siento mariposita. ¿Sí? Señor, vivo enojado. Vivo siempre irritado. Señor, enséñame a tener templanza. Porque siento que cuando me hacen esto, me da... Señor, quiero que me mires con agrado. Si tienen Romanos 7. Sí, Señor. Amén. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Sigue. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él... ¿Qué hizo el pecado? Me engañó. ¿Qué hace el pecado? Me engaña. Te engaña. Él te seduce y te engaña. Sigue. Pero de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sigue. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aguántalo allí. Sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. La palabra ¿qué es? Espiritual. El orar ¿qué es? Espiritual. Cuando tú ayunas ¿qué es? Cuando velas ¿qué es? Espiritual. ¿Qué dice? Pero, ¿la qué? Pero yo soy carnal, vendido al Yo pecado. soy carnal. ¿Cuántos carnales hay aquí? Mírame. ¿Sabes por qué pecas? Porque eres carnal. Porque vives en tu carne. Ay, pastor, ¿dónde voy a vivir? Sigue leyendo. Mira lo que dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aguanta allí. Eso hago. Él está hablando de una batalla. ¿Cómo es que dice? Dice, porque lo que no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mírame esto. Dice, no entiendo. Quiere decir, si no entiendes, porque no has renovado su mente. No ha renovado su mente. No ha renovado su espíritu. No ha renovado su alma. ¿Sí? Sí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿El pecado que mora dónde? En mí. ¿En dónde? En mí. ¿En ti mora el pecado? ¿Sí o no? Sí. Así es. Sí. No lo digas conmigo. Te digo así, el pastor me regaña. No. Yo quiero que tú aprendas algo aquí. Mira, mira. Ahorita viene lo más hermoso. ¿Sí mora el pecado en ti? Sí. Ajá, sigue leyendo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Que está el querer como el hacer. ¿Qué es el hacer? La obra. ¿Sí o no? Tú puedes tener el querer. El querer es la intención. Pero no puedes tener la obra, el hacer. Pero la Biblia dice que haya el querer como el hacer. Y debes tú procurar de hacer para que el pecado empiece a morir dentro de ti. ¿Y cómo lo hago, pastor? Sigue leyendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dominar. No es casualidad cuando Dios dice que nos dio los frutos del Espíritu, dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? capacidad para decidir. El poder decidir, el poder tomar decisiones, el poder controlar. Controlar, diga conmigo controlar. Ejemplo, nos invitaron a una pachanga y los amigos están, claro, hay gente que dice, no vaya porque ellos son, no. Ojo, si tú no tienes el dominio propio, tienes el control, no deberías ir. Pero si a mí me ha tocado ir a compartir con amigos y yo le he hablado de la palabra y le digo, no, bríndame un plato de comida, no me brindes licor. Y allí aprovecho y le siembro la palabra. Ojo, eso soy yo. Pero hay gente que no tiene el dominio propio, no tiene el control. Y como no tiene el control, no debe ser partícipe de ello. ¿Con qué intención haces tú las cosas? A veces el que peca, ¿sabe qué pasa? El diablo lo seduce en su mente y le hace creer que lo que está haciendo no le va a llevar ni le va a traer consecuencias. Empiezas tú a ser arrastrado muy lentamente hacia un abismo, hacia una enfermedad. Poco a poco no te das cuenta que el diablo te está dominando y te está arropando y te está cubriendo. Y cuando te das cuenta te encuentras encerrado, te encuentras cautivo, te encuentras preso. Y Dios no quiere que tú vivas así. Dios no quiere que tú vivas así. Él decía la carne y el espíritu. Hablaba de la carne y hablaba del espíritu. Hablaba del querer como el hacer. Y tú debes querer y hacer. Pero a veces nosotros queremos orar, pero no lo hacemos. A veces nosotros queremos leer la palabra, pero no lo hacemos. Preferimos hacer otras cosas. Por ejemplo, aquellos que tienen celular y se la pasan viendo TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen el querer en momentos de su vida de hoy voy a leer la palabra. Pero cuando agarran el celular, ¿qué es lo que hacen? Lee el TikTok, lee el Instagram. Tiene el querer, pero no lo hace. Y tú debes procurar hacer. Diga conmigo, procura hacer. Vean. Como pastor, yo procuro siempre hacer. ¿Para qué? Ayer mi esposa me decía, mi amor, que cuando yo le mami, el jueves lo tengo full. Como cosa rara. Y el viernes también. Yo estoy trabajándole a Dios. Oh, Pablo vivió esto.
Pablo vivió morir a sus emociones. Creo que ayer Jonathan salimos y Jonathan creo que tenía un compromiso, iba a hacer algo temprano. Y nosotros nos fuimos y nos agarró. Salimos casi a las 9 de la noche de allí. Y queríamos orar. Pero sé que donde fuimos sembramos algo. Oh, el querer como el hacer. Pastor, hoy quiero ayudar. Ah, pero hoy hace parrilla. No, no te estoy mandando a hacer parrilla, te estoy mandando a hacer ayuno. Pero es que yo quería, pastor. Eso es la excusa que te mete la carne. ¿Qué quiere decir? Que tu mente está cauterizada por el pecado para que el pecado domine tu mente. Es en tu mente donde se van a crear las victorias y donde se van a crear las derrotas. Si tú te dejas dominar por las cosas negativas que piensa tu mente, déjame decirte que vas a fracasar como cristiano. Si tú te dejas dominar por las cosas positivas que trae tu mente, vas a empezar a crecer como hombre y mujer de Dios. Es allí donde se cultivan las grandes, maravillosas y majestuosas manifestaciones del poder de Dios también. Porque allí es donde cree. Allí es donde se cree. Esto nosotros a veces procuramos embellecerlo. Lo ponemos bonito y nos pintamos el pelo y nos hacemos queratina y nos pintamos los labios y la cuestión, los zarcillos, los tacones y el espíritu desnutrido. Ojo, así como alimentamos y adornamos el cuerpo, debemos adornar aún mejor el espíritu. Debes procurar adornar el espíritu. Pero debes, perdóname lo que voy a decir, tápense los niños los oídos. Debemos tener ovarios y para determinar y decidir lo correcto para nuestras vidas. Decidir y escoger a Jesús es lo mejor que puedes escoger. No te dejes dominar por tu carne, porque si no vas a terminar en el infierno. Empieza a dominar, empieza a moverte, empieza a orar, a gemir, a buscar, empieza a escoger a Jesús realmente. Porque si no pasas a ser un religioso y los religiosos no entran al reino de los cielos. La religión no salva, quien salva es Jesucristo. Hay mucha gente que se da golpes de pecho. Hay mucha gente que dice, yo quiero a Dios y amo a Dios. Y con sus acciones lo niegan. ¿Por qué? Porque es producto del pecado. Mírame esto, en estos días yo conversaba con Abraham y él hablaba con alguien y encontré una persona que le dijo, mira, ese hombre toda la vida él dice que es cristiano, pero lo he conocido, pero siempre el otro día borracho. ¿Por qué? Ojo, no lo juzgo, pero se dejó dominar por su carne. Cuando Yurani decía esta carne pecaminosa que le gusta lo malo, tenía razón. A la carne no le gusta estar doblegada. A la carne no le gusta estar arrodillada delante de la presencia de Dios. La carne naturalmente no está hecha para asimilar una gloria tan maravillosa. La carne está hecha desde que pecaron. ¿Por dónde entró el pecado? Por un hombre, no por Eva, por un hombre. Porque el hombre era la autoridad. No era la mujer. ¿Quién era la autoridad? El hombre. Ahora vamos a echarle la culpa a la mujer. No, mentira del diablo. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado y por un hombre fuimos redimidos, fuimos restaurados, fuimos restituidos. Pero tú estás negando a ese hombre por el cual nosotros somos restaurados, restituidos.
Y ojo, todos luchamos día a día para no pecar, para no caer, para que el pecado no more en nosotros. Pero estamos, perdóname que te lo diga, estamos caminando meando fuera del perol. Queremos vivir una vida con Dios, pero también con el mundo. Queremos vivir una vida llena de bendición de Dios, pero la manifestamos y se la damos al mundo. Tú debes escoger. En el libro de Deuteronomio dice: escoge tú pues. Puse el camino del bien y del mal. Escoge tú pues. Debes aprender a escoger, a hacer lo que a Dios le agrada. Pastor, qué fastidio estar orando todos los días, 5 o 6 horas. Fastidio. No sabes de lo que te pierdes. Fácil, no es fácil. A la carne no le gusta. Cuando tú le dices a la carne vamos a orar, siempre le dices: ay, me dio sueño. Dile a la carne voy a ayunar. Dile a la carne voy a ayunar. Dile a la carne voy a velar. Voy a velar. Díselo. Voy a ayunar. ¿Qué te dice la carne? Dile ahorita a la carne: vamos a entrar hoy en ayuno hasta 3 días. Vamos a entrar hoy en ayuno. Se rebotó de una vez. ¿Sí o no? Deja de prestarle atención a la carne. Préstale atención al Espíritu. ¿Y cómo tú vas a saber qué es el Espíritu? Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Conforme a quién? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aguántate ahí. Mira lo que dice esta versión. Dice: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Mira lo que dice: nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros. Lo envió tan débil como tú, como yo. Débil, ¿sí? Dile: lo envió tan débil. Como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. ¿Por medio de quién? De Jesús. Dice: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos. Para que ya no vivamos de acuerdo. Mira, hay gente que está tan cauterizada que se pone de acuerdo con el pecado para pecar. ¿Sí o no? Hay gente cristiana, hombres y mujeres de Dios, que se pone de acuerdo con su tentación para pecar. Deja de estar coqueteando con tu tentación. Yo no sé cuál es tu tentación. Si es el chisme, si es el alcohol, si son las mujeres, si es la pornografía, si es la mentira. Sea lo que sea, deja de estar poniéndote de acuerdo con ella.
vas a terminar mal. Dios, así como le puso a ver, le dijo, tú podías hacer lo correcto y lo mismo que hizo tu hermano, pero no te dio la gana de hacerlo. ¿Sí o no? Dice, sí, con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Con la ayuda de quién? El Espíritu Santo. Vean, cuando Jesús muere y resucita, la vez pasada el pastor Jonathan hablaba que Jesús le dijo a la muerte, muerte, llegó tu muerte. Se te acabó la guachafa y la fiesta. Aquí llegué yo a traer vida, a traer redención. Así que en el nombre de Jesús te vas. Y se fue. Pero hay gente que dice, muerte, para allá voy. Sí, con sus acciones. Espérame que voy a pecar para ir para allá. Pero Jesús, no coqueteo contigo. Hoy te venzo para que todos ellos también te puedan vencer en mi nombre. Pero como sé que son débiles como yo lo fui, le voy a dejar al Espíritu Santo para que nos ayude. Ahora, ¿qué estás haciendo con el Espíritu Santo? ¿Realmente lo estás invitando a tu vida? Vea, hay casas donde a mí me provoca estar. A mí me invitan y me provoca estar. Porque me atienden súper bien. Llego y un tintico, juguito, comidita, costillitas barbecue. ¿Sí? Cafecito, sopita, arepita, chocolatico. ¿Quieren tortica? Hay lugares donde a mí me provoca estar. Porque me atienden bien, me reciben bien. Pero nosotros queremos recibir al Espíritu Santo mal. Queremos recibir al Espíritu de Dios con esta carne viva. Y dice la palabra que los deseos de la carne batallan contra los del ¿qué? Del Espíritu. Pero nosotros escogemos los deseos de la carne. Viene un tiempo de gloria, iglesia. Viene un tiempo de gloria. Pero debes morir a tu carne. Debes dejar de estar complaciendo a la carne. Mírame esto. Te lo digo yo como su pastor. Ya yo llevo 2 exhortaciones de parte de Dios en cuanto a mi salud. Por estar comiendo tanto. Otro día era las 1, 2 de la mañana y me levanté. Me sentía terrible porque me había comido. Me comí una hamburguesa, me comí un pedazo de torta de plátano y me comí una torta que me había regalado Yankee. A las 10, casi 10 a 11 de la noche. Y Dios ya me había dicho, no quiero que comas así porque quiero que te levantes a orar. Y me levanté a la 1 con una acidez terrible. Y escuché la voz de Dios y me dijo, no te he dicho que te cuides, que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y hace 2 días anteriores también, cuando me regalaron el vasito, me comí yo una barquillita de esa y me dio así de y medio me recosté y me dijo, cuida el templo. Pero yo decidí complacer a la carne. ¿En qué área estás complaciendo tú a la carne? Yo te voy a brindar
30 segundos para que tú reflexiones en qué áreas estás complaciendo a la carne. Para que deseches esto y empieces a vivir en el Espíritu. ¿Quieres saber cómo? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Ojo, apenas yo mencioné algunos pecados, pero hay muchos más. Fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, mentira, chisme, codicia, envidia, falta de oración, falta de perdón, el condenar a los demás, el juzgar a los demás, el beber desmedidamente, pasar la vida empachangado. Ojo, y todos ellos Dios los perdona. El falta de búsqueda. La iglesia toda está llamada a buscar. La iglesia toda está llamada a santificarse. Y tú debes reconocer que es eso que es lo que está en ti, que te está alejando de Dios. Hay cosas que están en ti. Mira, Dios es tremendo, ¿sabes? Se activa los dones, ¡guau! Y empieza a revelar cosas que a uno ni siquiera le provoca saber. Pero Dios hoy no te está juzgando. Dios te está dando la salida. Hay cosas que tú puedas estar haciendo y acobijando que desagradan a Dios. Y hoy yo te voy a invitar a que tú las reconozcas y las deseches y actúes y actives tu fe y empiece el querer como el hacer. Cierra tus ojos allí. Vas a tener 30 segunditos para detectar eso que hoy te está alejando de Dios. Romanos 8:6 dice: si vivimos pensando todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Shabalima. De Shamara Makamalaya. Presenta eso allí delante de tu Dios. Preséntalo allí. Presenta eso que te aleja. La incredulidad es pecado. La pereza es pecado. La falta de obediencia es pecado. El no perdonar es pecado. El doble ánimo es pecado. El no darle el primer lugar a Dios es pecado.
Habla allí con tu Dios y presenta eso que te separa de Él. Presenta eso que te está separando de su presencia. Presenta eso que te está alejando delante de Él. Confiésalo, díselo. El amor al dinero también es pecado. El idolatrar a tus hijos, a tu esposo, es pecado. Es el Espíritu de Dios quien te va a ayudar a salir de allí. Es el Espíritu de Dios con su presencia el que provocará un cambio en ti. Dile a Dios que te llene de su presencia. Es su presencia lo que alejará a los demonios. Es su presencia lo que alejará la muerte. Es su presencia lo que alejará el mal. Es su presencia. Es su presencia. Irrumpe, Señor. Arranca eso que no te agrada. La gula es pecado. El no cuidar el templo es pecado. Dile a Dios que haga un nuevo hombre en ti. Dile a Dios que renueve tu mente, tu alma y tu espíritu. La fornicación y la codicia es pecado. Dile a Dios que te ayude a ver a tu pareja como la más hermosa, como el más hermoso de todos. Díselo, díselo allí. Dile a Dios que te llene de su espíritu. Recuerda que es con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, que venceremos, que caminaremos firme. Háblale allí a Dios. Dile a Dios que te llene, que te inunde con su presencia. Proclama que tu vida es de Cristo. Proclama que mueres al pecado. Dile: carne, hoy mueres al pecado y vive para Cristo. Pablo decía: mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Dile: a partir de hoy, Cristo vive en mí. A partir de hoy, su Espíritu vive en mí. A partir de hoy, manifestaré los frutos del Espíritu y no lo de la carne. A partir de hoy, el dominio de mi mente, de mi alma,
de mi cuerpo y de mi espíritu, lo entrego a Jesús, lo llevo a la cruz, para que Él haga un hombre nuevo y me redima y me haga caminar por donde otros no han caminado, por donde otros no han andado, y pueda yo decir: he recorrido la buena batalla de la fe. Habla allí con Dios. Dile: Señor, todo lo puedo en ti. Todo lo puedo en Cristo. Dile: hoy yo puedo vencer en Cristo. Es gracias a ti que hoy yo venzo. Es gracias a ti que hoy yo crucifico. La palabra lo dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a eso que quiere tu carne. Niégate a esos deseos que quiere tu carne. Shamarama Kimalaya. Niégate, niégate. Aún a los malos pensamientos. Aún a los malos deseos. Niégate. Shamarama Kimalaya. Padre, yo presento esta iglesia delante de ti. Y ruego por cada uno de ellos, Señor. Haz que ellos amen tu verdad y repudien el pecado. Haz que ellos vivan en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Leer tu palabra, orar, vigilar, ayunar, venir a escuchar tu palabra. Haz que ellos sean obedientes, Señor. Haz que ellos cumplan con tus mandatos y estatutos. Hazlo, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús obres de manera especial. Haz que los niños sean obedientes y respetuosos y temerosos de ti. Que tengan reverencia a tu palabra. Obra, Señor. Obra en nuestros corazones. Enséñanos, revélanos el camino para vencer, para controlar. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a acomodar la casa del Espíritu Santo. Y enséñanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale un aplauso a tu Dios. Romanos 8:9 dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Obedece al Espíritu de Dios y tendrás larga vida. Tendrás su aprobación, su bendición, y tendremos su redención. Es Él quien nos acerca a Dios. No obedezca más a tu carne. No te dejes dominar más por tu carne. Dile: carne, conmigo te fregaste. Ahora tienes que bailar pegado, porque ya no te voy a obedecer, sino voy a obedecer lo que dice el Espíritu. Shamarama Kimalaya. Y no te sientas triste, mira, no te sientas triste, porque lo que hoy Dios te habla es para edificarte y levantarte.
y hacerte poder entrar en su presencia. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? Amén. Y que Él nos redimió? Es tan hermoso que sin importar lo que nosotros hemos hecho, cada día su misericordia se renueva y nos perdona. Cada día vivimos bajo su misericordia y bajo su gracia. ¿Qué es lo que quiere Él? Que le prestes atención. Si tú le prestas atención a Dios, vas a ver. Quizás al principio te va a costar un poquito, pero vas a ver cómo Dios te bendice. Porque la obediencia trae bendición en todas las áreas. Diga conmigo, la obediencia trae bendición. Yo se lo digo a los niños como beneficio, pero trae bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. Dile al que tienes al lado, obedece. Mientras tanto pasa Jacqueline, le brindamos un fuerte aplauso.